¿Qué perspectivas tiene México en el panorama económico para el año próximo? ¿Cuánto acabaremos en materia de inflación? ¿Cuánto acabaremos en materia de crecimiento económico? ¿Cuál será el presupuesto del año próximo? Las respuestas en hashtag Tu Economía en Juego. ¿Cuál es el impacto de las decisiones del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la economía mexicana? ¿Y qué importancia tenemos que darle a las calificadoras de riesgo soberano? De esto hablaremos con el economista Raúl Feliz. Un tema que nos ha apretado fuerte es la inflación. ¿Qué tanto podremos corregirlo durante 2019? Este fenómeno que tanto nos afecta en nuestro poder de compra. Este es el tema. Comenzamos. En un escenario incierto, Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar acerca de la economía, sus perspectivas para el 2019. Se visualiza desde ahora un año complicado y nos acompaña el doctor Raúl Feliz. Él es economista, un investigador del CIDE y una autoridad en la materia. No requiere grandes presentaciones. Raúl, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Carlos. Hoy nos acompaña, como siempre, el tocayo Alberto Barranco. Tocayo, qué gusto. Buenas noches, Buenas tocayo. noches. Y bueno, me da mucho gusto saludar a Carlos Mota. Carlos, qué gusto saludarte. Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué estás viendo para el próximo año en materia económica? Año complicado, porque tenemos un nuevo gobierno que viene de una matriz política diferente a la que hemos tenido recientemente. Tenemos un entorno también incierto en la economía mundial. Está claro que el 2018 quizás va a ser, en esta expansión económica que vivimos, la parte alta del ciclo. Hacia adelante viene una desaceleración en el crecimiento global. Estados Unidos habrá tenido 2018 un crecimiento cercano al 3%, uno de los mejores resultados en décadas, pero para el próximo año, en el caso particular mío, estoy viendo Estados Unidos crecer 2.4, 2.5, hacia el 2020 quizás 2 o abajito de 2. Sin embargo, el movimiento que vemos a veces en Wall Street, estas correcciones que vimos en octubre, podrían sugerir de que el mercado está viendo una desaceleración más pronunciada o incluso un riesgo de recesión. No es nuestro escenario base es un escenario de desaceleración, pero con crecimiento todavía sustancial el próximo año. En ese entorno, y dado los factores que tenemos en México, nosotros estamos proyectando un crecimiento de 1.9%, con riesgos claramente marcados a la baja para México. Hay quien piensa que cada vez que el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, ha subido sus tasas de interés, hay algún daño colateral en alguna parte del mundo. Alguien entra en alguna crisis, algún tipo de activos, incluso las .coms parece que tuvieron como precedente la subida de tasas en los Estados Unidos. Y acá el riesgo que vemos con el cambio en nuestro país es si México podría hacer ese daño colateral de la subida de tasas que está experimentando el FED, la Reserva Federal en este momento. ¿Tú lo verías así? Mira, ese daño colateral ya ocurrió. Se llama Argentina, donde hay una devaluación de más de 50% de la moneda, tasas de interés de corto plazo que rondan 60% y un paquete de apoyo de liquidez del Fondo Monetario Internacional por casi 35.000 millones de dólares. Ese daño colateral es evidente en Turquía, donde hay una devaluación de cerca de 34% de la moneda y pues bastante turbulencia en los mercados financieros domésticos. Yo diría que México ha sido afectado por esta situación, pero de una forma
que si la comparamos relativamente a esas otras economías, ha sido relativamente benigno. Y eso obedece a que este ciclo de restricción monetaria nos toma con una economía relativamente bien preparada. ¿A qué me refiero? Dos balances fundamentales: el balance de cuenta corriente, de la balanza de pagos, y el balance fiscal. Nosotros estamos calculando que este año vamos a terminar con un déficit externo en el orden de los 20,000 millones de dólares, esto es menos de 2 puntos del Producto Interno Bruto, y con un déficit del sector público en el orden del 2.5 del Producto Interno Bruto. Vale la pena, déjenme comenzar eso, hacer el contraste con el 94, 95 o con el 82, 83, épocas que no queremos recordar. Nada ¿no? que ver. En esos dos periodos teníamos déficit de cuenta corriente en México de 8% del Producto Interno Bruto. Ahorita tenemos un desequilibrio pequeño, así que el gobierno nuevo entra con un margen razonable para soportar y manejar esta restricción monetaria que va a continuar en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con la deuda que hereda el gobierno que viene? Porque se habla de una situación correcta en la economía por parte de Hacienda, por parte del presidente de la República, pero pues hay una carga tremenda de dinero que pagarle a los acreedores por la deuda externa e interna, la deuda integral, lo que se llama la deuda integral del gobierno. Sí, bueno, andamos alrededor del 45-46% del Producto Interno Bruto, y el servicio de esa deuda anda rondando 2.6, 2.7 del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no le dice a la gente qué representa eso? Bueno, querría decir en dinero. Vamos a decir que la deuda es alrededor de los 400,000 millones de dólares consolidada, y lo que hay que pagar en términos de intereses es del orden de los 26, 25,000 millones de dólares cada año. Es una carga significativa si tomamos en cuenta que el gobierno recauda alrededor de 20-21% del Producto Interno Bruto, y 2.5, 2.7 se están destinando pues, al servicio de la deuda. Eso limita mucho lo que el nuevo gobierno podrá hacer, y ha limitado mucho lo que el gobierno actual ha hecho, lo que ha obligado a que el gobierno actual reduzca de forma significativa sus programas de inversión pública. En este momento la inversión pública anda rondando el 2.5 del Producto Interno Bruto, menos de lo que se paga por intereses. Ahora, la situación es buena, no es la ideal, pero también si nos comparamos con otras economías, pues tampoco estamos en una situación tan desesperada. Brasil anda con una relación de deuda-PIB del orden del 66-65% del Producto Interno Bruto. Ciertamente Argentina anda por el 50%, es decir, no es lo ideal. Ahora, Raúl, el tema inflacionario, que es un tema que a todos nos atañe, nos ha mordido cuando vamos a la gasolinería, cuesta cada día más llenar el tanque, nos ha mordido en el supermercado. ¿Qué ves para el 2019 en materia inflacionaria? ¿Podríamos pensar que podría bajar un poco la presión inflacionaria o qué estás visualizando? Mira, lo primero que me gustaría enfatizar es que me parece una excelente decisión del gobierno que vendrá en la designación del primer subgobernador, Jonathan Heath, que se vence el plazo en finales de noviembre, principio de diciembre. Y esto pues nos garantiza que vamos a tener un banco central enfocado en lograr una meta de inflación y la estabilidad de precios. Creo que tenemos un banco que tiene un trabajo bueno por hacer, que ha hecho un buen trabajo y que va a seguir enfocado en ese tema. Eso es bueno. Ahora, los choques que hemos estado recibiendo este año, nosotros estamos calculando que vamos a cerrar con una inflación que en la parte baja podría ser 4.6, en la parte alta podría ser hasta 4.75, 4.80. Y para el próximo año, en nuestro escenario base, nosotros vemos una inflación que se estaría ubicando entre el 3.7 y el 4%. Hay cosas que fueron buenas hacia adelante. Por ejemplo, el gobierno actual ha corregido
el deslizamiento que tenía el precio de la gasolina. Es decir, hoy tenemos precios de las gasolinas que son similares a los internacionales, van los impuestos. Por lo tanto, el nuevo gobierno no tendrá que entrar con una corrección del precio de la gasolina. Este impacto inflacionario ya queda atrás. Ya se tuvo. Ya queda atrás. Hay muchos temas, Raúl. Otro más que yo diría, las calificadoras de riesgo, que donde escuchas desde los radicales que te dicen puede pasar algo muy grave porque le van a bajar la nota crediticia a México, hasta otros que dicen no, hasta que realmente el próximo gobierno no ejecute acciones financieras que eventualmente pudieran deteriorar esa calificación, es que las calificadoras actuarán. ¿Qué atención le tenemos que poner a ese tema? Yo creo que es una atención importante, más allá de la opinión que podamos tener de si las calificadoras contribuyen realmente a evaluar correctamente el riesgo o no. Sí son importantes y tienen un oligopolio de la asignación de crédito, y para nosotros pues es muy relevante. Eso rige nuestro acceso al crédito y al mercado internacional. Creo que hay que prestarle mucha importancia y creo que hay un riesgo significativo de que para mayo, junio del próximo año, alguna de ellas nos baje la calificación. El tema va a tener mucho que ver con lo que todavía no conocemos, que es el paquete económico del 2019, donde todo lo que parece, porque esto puede cambiar un día a otro, es que viene un paquete económico bastante ortodoxo, en el sentido de perseguir, mantener un superávit primario de 0.8% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal del 2.5%, mantener la relación de deuda-PIB estable y un tamaño de gasto público que no superará el 23% del Producto Interno Bruto, que es lo que actualmente tenemos. Esto va a ser algo que va a afianzar la posición de México en términos de crédito en las calificadoras. Sin embargo, las calificadoras han señalado correctamente un tema que les preocupa. México tiene compromisos de gasto social, compromisos de pensiones y necesita crecer más rápido. Y las estrategias que se perciben en la nueva administración en términos del sector energético no son, por decirlo de forma benigna, claras. Sí. Entonces, por ahí puede venir un talón de Aquiles a la calidad crediticia soberana, en el sentido de que no convenzcamos a los mercados de capitales y a las calificadoras de que el programa para desarrollar el sector energético es consistente y lógico. Y eso podría disparar una baja de calificación. Bueno, pues como vemos, el tema es muy importante, hay muchos desafíos y bueno, pues el tiempo se nos agota. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. El doctor Raúl Feliz. Gracias, Raúl. Buenas noches. Tocayo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y Carlos, muy buenas noches. Amigos, gracias por habernos sintonizado en esta noche.